Imaginen esto, un tren sale de la estación, lleno de pasajeros, con la promesa de un viaje rutinario. Horas más tarde, ese mismo tren regresa al mismo andén. Las puertas se abren sola, las luces interiores siguen encendidas, parpadeando débilmente. Pero no hay nadie a bordo, ni un solo pasajero, ni el maquinista, ni los revisores. No hay cuerpos, no hay rastros de lucha, no hay una sola explicación. Esto no es el comienzo de una película de terror, ni un relato de ficción sacado de un libro. Este es un caso real, un suceso documentado y registrado por las autoridades ferroviarias de la época y confirmado por testigos presenciales que no podían creer lo que veían. Lo que ocurrió con este tren desafía la lógica, el tiempo y la propia razón humana. Para entender la magnitud de este misterio, debemos viajar a principios del siglo XX. En aquellos años, el tren era el medio de transporte más seguro, el más confiable, un símbolo del progreso y la modernidad. Millones de personas lo usaban cada día para ir al trabajo, visitar a sus familias o simplemente viajar por placer. Era parte de la vida cotidiana. El viaje de nuestro tren fantasma era corto, conocido, casi aburrido, un trayecto que se hacía todos los días, a la misma hora, sin incidentes. Decenas de pasajeros abordaron esa mañana, despidiéndose de sus seres queridos en el andén. Familias, trabajadores, viajeros solitarios. El maquinista dio la señal de partida con el silbato, y el tren se puso en marcha, envuelto en una nube de vapor, exactamente como lo había hecho cientos de veces antes. Sin embargo, a los pocos minutos de salir de la estación, el tren dejó de responder a las señales. No llegó a la siguiente parada programada. Los controladores en la siguiente estación esperaban su llegada, pero el tren nunca apareció en el horizonte. No fue visto en ningún punto del trayecto. Lo más extraño de todo, no hubo señales de un accidente, ni humo, ni escombros, ni reportes de un descarrilamiento. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Las horas pasaban, los relojes avanzaban lentamente, marcando cada segundo de incertidumbre. La preocupación inicial se convirtió en angustia, y la angustia en pánico. Se organizaron equipos de búsqueda, recorrieron las vías a pie, revisaron cada centímetro del terreno, pero no encontraron nada. El tren, con todas las personas a bordo, simplemente se había desvanecido. Y entonces, cuando ya casi lo daban por perdido, cuando las esperanzas se agotaban, ocurrió lo imposible. El tren reapareció. Entró lentamente en la misma estación de la que había partido horas antes. Se deslizó por las vías en un silencio sepulcral, sin avisos, sin el estruendo habitual de su llegada. Se detuvo en el andén, y las puertas se abrieron solas, una tras otra, con un chirrido metálico que rompió el silencio. Fue en ese momento cuando todos lo vieron. El tren estaba completamente vacío. Imaginen la escena: los asientos vacíos, algunos con periódicos a medio leer, equipajes y maletas en los compartimentos superiores, intactos. Los boletos que los pasajeros habían comprado seguían en el suelo, esparcidos como hojas secas. En el vagón comedor, la comida estaba servida en las mesas, aún tibia. El motor de la locomotora seguía caliente al tacto. Todo estaba en su lugar, exactamente como lo habían dejado. Pero las personas se habían ido. No estaban los pasajeros, no estaba el maquinista, no estaba el personal. Era como si, en un abrir y cerrar de ojos, todas las personas a bordo hubieran sido borradas de la existencia. Las autoridades iniciaron una investigación masiva. Interrogaron a cientos de testigos, analizaron cada pieza del tren, buscaron cualquier pista, por pequeña que fuera, pero no encontraron nada. Ninguna huella dactilar fuera de lugar, ninguna señal de violencia, ningún mensaje, nada. La desaparición era total, absoluta y aterradoramente inexplicable. Este evento se convirtió en una leyenda, un cuento de fantasmas susurrado en las estaciones de tren durante décadas. Pero lo más inquietante es que este no fue un caso aislado. A lo largo de la historia, existen otros relatos de trenes que han desafiado las leyes de la física, trenes que desaparecen en túneles para reaparecer años después, en otro continente, viajeros que afirman haber subido a trenes que no existen en ningún horario oficial, llevándolos a lugares que no están en los mapas. Hay historias documentadas de trenes fantasma,
como el famoso caso del tren Zeneti, en Italia, que en 1911 entró en un túnel con más de 100 pasajeros y nunca salió. Años después, testigos en diferentes partes del mundo afirmaron haber visto un tren de época, idéntico al Zanetti, aparecer y desaparecer de la nada. Algunos incluso encontraron objetos que pertenecían a los pasajeros desaparecidos. ¿Qué les ocurrió a estas personas? ¿Fueron víctimas de un fenómeno paranormal? ¿Atravesaron una grieta en el tiempo? ¿Un portal a otra dimensión? ¿O existe una explicación lógica y científica que aún no hemos descubierto? Estas historias nos recuerdan que, a pesar de todo nuestro conocimiento y tecnología, el universo todavía guarda secretos profundos e incomprensibles. Nos hacen cuestionar la naturaleza de nuestra propia realidad. Porque si un tren lleno de gente puede desaparecer sin dejar rastro, ¿qué más es posible? Este canal está dedicado a explorar estos misterios, a desenterrar las historias olvidadas y los casos sin resolver que desafían nuestra comprensión del mundo. Porque algunos trenes regresan vacíos y otros, quizás, nunca debieron partir. Si te fascinan estos enigmas, tanto como a mí, y quieres conocer más sobre los trenes fantasma y otras desapariciones inexplicables, este es tu lugar. Cada historia que contamos es una pieza más de un rompecabezas que quizás nunca lleguemos a completar. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque la próxima parada podría ser aún más inquietante. Nos vemos en el próximo Misterio.